Buenos días. Buenos días, hermanos, amigos que nos visitan. En esta mañana estamos más que entusiasmados, bendecidos por Dios, con la presencia nuestra aquí. Hemos recibido el amor, el afecto, el cariño de todos ustedes. Queremos agradecer a nuestro Dios y a sus líderes la oportunidad que nos ha ofrecido en esta mañana de compartir la palabra de Dios con esta iglesia. Ya el hermano pastor Atilio presentó a mi esposa Rosy y a nuestros sobrinos nietos que están con nosotros en esta mañana. Y queremos agradecer de ustedes de manera especial su cariño, su cuidado, sus afectos para nuestros hijos, Pedro Atilio y Rosil. Gracias, hermanos, por cuidarnos, esa parejita, y también por sus hijos. Bueno, pasemos de inmediato a compartir la palabra de Dios y quiero pedirle que vayan al libro de Lucas, capítulo número 5. Los primeros 11 versículos que leyó nuestro querido hermano pastor Atilio van a ser el texto donde nos vamos a enfocar, vamos a gozarnos en esos 11 versículos, vamos a disfrutarlo, vamos a sacarle el jugo, vamos a ver lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana, a cada uno de manera personal. No lo voy a leer ahora, sino que lo vamos a leer en la medida que lo vamos estudiando. Pero quiero encomendar primero este tiempo a nuestro Dios. Señor, otra vez a tu presencia, porque necesitamos de ti, Señor, en este momento. Necesitamos que tú nos dé de tu sabiduría, Señor. Nos dé del entendimiento de tu voluntad. Nos dé, Señor, discernimiento. Señor, nos dé en el corazón una disposición real y genuina de recibir tu palabra, de ponerla por obra en nuestras vidas, de permitir que ella obre en nosotros, Señor, en esta mañana y haga tu voluntad. Padre Santo, te encomendamos este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. No permita que mi pecaminosidad, mis debilidades, Señor, mis flaquezas sean un impedimento para tú bendecir a esta iglesia, Señor, y de tú hacer tu obra con cada uno de manera personal. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos y amigos que nos visitan, es lógico que cada uno de nosotros estemos interesados, indaguemos, busquemos, investiguemos cuál es el propósito por el cual hemos venido a esta tierra, a este mundo. Pero la mayoría de nosotros comenzamos la búsqueda de una manera equivocada, porque nos enfocamos en nosotros mismos. Y cuando nos enfocamos en nosotros mismos para buscar el propósito de mi vida en este mundo, no podremos encontrarlo. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, eso no nos va a conducir a ningún lugar. Para nosotros encontrar propósitos a esta vida, Dios es el punto de partida. Dios es el punto de partida. Dios es el creador. Dios fue quien nos creó. Fuimos creados por Dios y para Dios. Hasta que una persona no entiende esa verdad, su vida no tendrá ningún sentido. Porque solo en Dios encontramos nuestro origen, encontramos nuestra identidad, encontramos nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Vamos a leer el Salmo 138 y versículo 8.
Salmo 138, verso 8, donde Dios nos recuerda esa verdad. Salmo 138 y verso 8, mire cómo dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermanos y amigos que nos visitan y que nos escuchan por las redes, los propósitos de Dios para tu vida exceden por mucho tus propios propósitos, tus propias realizaciones, tus propios logros. Los propósitos de Dios exceden tu profesión, tus planes, tus metas. Los propósitos de Dios se enfocan hacia lo espiritual. Es que le busquemos, es que aceptemos su plan de salvación, es que le tengamos en prioridad, es que vivamos para servirle con lo que somos y con lo que tenemos. Es que nuestra vida le glorifique y le honre, que le permitamos usar nuestra vida para bendecir a otros. Ese es el propósito de Dios con tu vida. Que vivamos en este mundo como ciudadanos del cielo, que anhelamos llegar a su patria. Una vida que se está viviendo fuera de los propósitos de Dios y de los designios de Dios es una vida sin propósitos divinos. Y en esta mañana, esta porción nos va a enseñar cómo el Señor Jesucristo reorientó la vida de varias personas. Y es justamente lo que Dios va a hacer en esta mañana aquí, entre nosotros. Esta porción es justamente para mostrarnos lo que sucedía con el apóstol Pedro y con otros compañeros de pesca que estaban viviendo una vida sin propósitos divinos. Vamos a comenzar a analizar el texto palabra a palabra, versículo a versículo. Lo primero que enseña la porción es que hay razones para reorientar nuestra vida hacia Dios. En esta mañana, el deseo de Dios es que nosotros reorientemos nuestra vida hacia Él. Versículo 1 de ese capítulo 5. Hay razones, como ya dije. La primera es para que veamos mejor las necesidades de los demás. Vamos a leer ese versículo 1 y usted notará eso. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mire, una mañana cualquiera, el Señor Jesucristo acudió a la orilla del lago de Genezaret. Y de pronto, muchas personas con necesidades espirituales se reunieron alrededor de él. Sin embargo, muy cerca de ese escenario, habían varios pescadores que no se daban cuenta de que habían personas allí con esas necesidades. Y eso mismo está pasando con nosotros hoy mismo. En el día de hoy, muchos de nosotros no nos damos cuenta que a nuestro alrededor, dentro de nuestra propia familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, no nos damos cuenta que tienen necesidades. Necesidades de índole emocional. Estamos en medio de una pandemia. Hay mucha gente desanimado, desorientado. Hay mucha gente con necesidades emocionales, tristes, angustiados,
Quizás han perdido parientes cercanos. Necesitan ayuda. Hay muchas personas con necesidades espirituales, necesidades físicas, necesidades materiales. Y quizás no nos damos cuenta. Y Dios nos puso al lado de esa persona. Hoy día más que nunca, la gente tiene necesidad de conocer sobre el reino de los cielos. Necesidad de ser guiada hacia la verdad de Dios. Pero hay una segunda razón por la que Dios quiere reorientar nuestra vida hacia Él. En el versículo 12 nota, es porque estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Versículo 1 y versículo 2. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Tan pronto el Señor llegó a la orilla del lago, se enfocó en las necesidades de aquellas personas y se dispuso a satisfacerlas. Pero los pescadores, que no vieron las necesidades de esa gente, estaban demasiado concentrados en su propio negocio. Y así también puede estar pasando con nosotros. Con cualquiera de nosotros que estamos aquí presentes en este salón. Estamos tan enfocados en nuestras propias necesidades, mis negocios, mis actividades, mis necesidades, mis sueños, mis planes, mis metas, mis hobbies, mis estudios, mi familia, yo. Estamos tan enfocados en yo, que no podemos ver las necesidades de otros. Pero en tercer lugar, hay una tercera razón en la porción por la que Dios nos pide reorientar nuestra vida. Es para servir a Dios con lo mucho o lo poco que tenemos. Mire este versículo 3, lo que sucede aquí. Y entrando, el Señor entró en una de aquellas barcas. Él vio dos barcas y entró en una de ellas, la cual era de Simón. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El Señor tomó prestada una de estas dos barcas y la usó como tarima para hablar a la gente, para hablar a la multitud, para hablar a los necesitados sobre el reino de los cielos. Y aquellas personas quedaron satisfechas con las palabras del Señor, porque el Señor curó, alentó sus corazones. Hay una porción que nos habla de cómo la palabra de Dios obra en los corazones. Es Mateo 7:28. Mateo 7:28. Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra de Dios tiene autoridad porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de dos filos, es un martillo, es un espejo, es una espada para entrar al corazón y hacernos discernir hasta los pensamientos,
los malos pensamientos que podamos tener. Penetra el corazón y hace el papel del bisturí para cortar lo que está dañado, lo que está podrido, lo que debe ser sacado fuera. Es un martillo para moldearnos a conformidad de Dios. Es un espejo para que nos veamos allí y observemos aquellas cosas que Dios quiere que cambiemos, que trabajemos en ella. Jesucristo vino a eso, a satisfacer las necesidades espirituales de la gente. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4 y versículo 16, por favor. Libro de Lucas, capítulo 4 y verso 16, donde está la presentación del Señor Jesucristo al iniciar su ministerio. Dice así esta porción: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga bien, esta es la primera intervención que el Señor hace con el público. Y fue en una sinagoga de Nazaret, su tierra donde él se crió. Y él aquí se presenta, él dice, a lo que vino a este mundo, al propósito que vino a alcanzar. Él dice aquí, a lo que el Padre le envió. Y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, en el versículo 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres de espíritu. Aquellos que piensan que no tienen esperanza, aquellos que están viviendo sin motivación, aquellos que están viviendo que no tienen futuro, no tienen porvenir. Jesucristo dice: vine a darle buenas nuevas. Sí hay esperanza, hay promesa de Dios para ti. ¿Y qué más? Él dijo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y quizás en esta mañana usted está quebrantado de corazón. Usted está desanimado. Quizás usted está herido por alguien. Alguien le hirió de palabras, de hechos. Dice él: yo vine a sanarlo. Pero también él vino, dice aquí, a pregonar libertad a los cautivos. Quizás algún pecado en tu vida te tiene cautivo. Quizás algún mal hábito te tiene cautivo. Una mala práctica te tiene cautivo. Dice él allí: vine a libertarte. El Señor Jesucristo es el libertador de los cautivos. Dice algo más: a dar vista a los ciegos espirituales. No, aunque Él dio vista física a ciegos que no veían de sus ojos físicamente, pero Él vino a dar vista a los ciegos espirituales, aquellos que no encuentran el camino de salvación, aquellos que están envueltos, enceguecidos por tradiciones, por teorías, por filosofías, por costumbres, y no ven a Cristo como único y suficiente Salvador. Y no han visto a Cristo como el camino y la verdad y la vida. Y por último él dijo: él vino
a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amigo aquí presente, ¿cuál es tu situación? ¿Qué necesita que Cristo haga hoy por ti? Hermano en Cristo, ¿cuál es tu situación espiritual? ¿Qué vas a pedir a Cristo que haga por ti en esta mañana? Jesucristo vino a reorientar la vida de los que están viviendo sin propósito de Dios en este mundo. En Lucas 19, 9 y 10, Jesús en la casa de Zaqueo, cuando fue criticado, cuando él fue cuestionado por aquellos que no entendían que él vino a salvar y a sanar, a perdonar a los pecadores, él dijo estas palabras. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, refiriéndose a Zaqueo, también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. Y si usted todavía no se ha convertido a Cristo, si usted todavía no ha puesto su pasado, su carga al pie de la cruz de Cristo, sepa que Él vino a recibir tu carga de pecados. Él vino a limpiar, Él vino a purificarnos, Él vino a santificarnos, Él vino a tomar nuestro pasado, cada pecado que hemos cometido, y clavarlo en la cruz y saldarlo con su muerte, cubrirlo con su justicia. Eso es lo que Él está diciendo aquí a estas personas cuando estaba en la casa de Zaqueo. Pero hay algo más que queremos compartir en esta mañana. Vamos al versículo 5, siguiendo con el estudio del texto que estamos desarrollando. Ya nosotros vimos la necesidad de reorientar nuestra vida para ver las necesidades de los demás, para dejar de enfocarnos tanto en yo, en mí, y para poner lo mucho o lo poco que tengo al servicio de Dios para bendecir a otros. Pero la porción ahora nos enseña que hay pasos para reorientar nuestra vida a Dios. Hay requisitos, hay requerimientos. ¿Cuáles son? El primero de ellos se presenta en el versículo número 4. ¿Cuál es el primer requerimiento? Permitir que Jesucristo entre y dirija mi vida. Eso fue lo que pasó aquí. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, a cuya barca él había subido, recuérdese, él había subido a la barca de Simón, y ahora le dice a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Después que el Señor terminó de hablar a la multitud, el Señor se dirigió, comenzó a trabajar ahora con una persona. Y el Señor ahora quiere trabajar con cada uno de nosotros de manera personal. El Señor quiere trabajar de manera individual ahora. Entienda, amigo que está aquí, que nos visita, Dios lo trajo aquí con un propósito. El Señor trabajó con una persona llamada Simón Pedro, así como quiere trabajar con cada uno de nosotros de manera individual. Pedro tuvo el privilegio de que el Señor había subido a su barca.
Y eso ilustra la bendición de que el Señor suba, entre a nuestra vida, a nuestra familia. ¿Saben por qué? Porque con el Señor Jesucristo a bordo, nuestra vida, nuestro hogar, los principios y valores cristianos nos van a garantizar un mejor porvenir, un mejor estilo de vida, una vida más agradable a Dios. Pero para recibir las bendiciones de Dios, hermanos y amigos, hay que estar en el lugar indicado, en el momento apropiado. Simón Pedro había salido a pescar la noche anterior y se pasó toda la noche pescando. La mañana su costumbre era lavar sus redes, irse a su casa, me imagino, desayunar y descansar. Me imagino que ese era su esquema. Sin embargo, Pedro aceptó que Jesús utilizara su barca para hablar a la gente. Sin embargo, Pedro, cansado, se quedó allí para oír la palabra de Dios. Él estuvo aquí cuando debiera estar en su casa descansando con su familia. Hermanos en Cristo, muchas veces los creyentes nos perdemos bendiciones espirituales porque no estamos en el lugar apropiado, en el momento apropiado, en el momento indicado. Muchas veces los creyentes tenemos excusas muy livianas para dejar de congregarnos, para dejar de participar en actividades de comunión de la iglesia que va a bendecir nuestra vida con la coinonía y va a bendecir la vida de otros. Siguiendo con el siguiente versículo, el versículo 5, hay un segundo paso para reorientar nuestra vida hacia Dios. No es solamente dejar que el Señor suba a mi barca, a mi vida, y dirija mi barca, sino que tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios y no como yo quiero, no como yo pienso, no como me gusta. Observe el versículo 5. En el versículo 4 Jesús le dijo a Pedro: boga mar adentro. Boga mar adentro. Rema, rema mar adentro. Versículo 5, respondiendo Simón dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro confiaba en su experiencia como pescador, pero esa noche fracasó. Sin embargo, él rompió su orgullo. Sus habilidades no le sirvieron de nada, su experiencia no le sirvió de nada ese día, pero él lo admitió. Al reconocer su fracaso, se hizo un hombre humilde y ahora está dispuesto a hacer las cosas a la manera del Señor. Y el orgullo es uno de los mayores obstáculos para muchas personas convertirse a Jesucristo. Hay que romper el orgullo. Las Escrituras nos enseñan que Dios exalta a los humildes. Lo dijo Dios. Varias veces en las Escrituras lo dice Dios. Por ejemplo, Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese es uno de los textos solamente. Por asunto de tiempo no voy a leer otros. Pedro entendió que donde los hombres no podemos, hay una oportunidad para Dios glorificarse.
Pedro entendió que donde los hombres somos insuficientes, hay una oportunidad para Dios mostrar que es todopoderoso. Que donde los hombres fracasamos, hay una oportunidad de Dios para mostrarnos que puede conducirnos al éxito. No es lo mismo ir sin Cristo que ir con Cristo en nuestra embarcación, en nuestra vida, en nuestra familia. Hay otro requisito para reorientar la vida hacia Dios. En el versículo número 6, al comenzar, es comenzar a obedecer plenamente la palabra de Dios. Observe el ejemplo de Pedro. Dice el versículo número 5, mas en tu palabra echaré la red. Y el versículo 6 comienza diciendo, y habiéndolo hecho, lo hizo de inmediato. Pedro no presentó ningún argumento frente a la solicitud del Señor Jesucristo. No puso ninguna excusa, ninguna demora. Pedro estuvo dispuesto a hacer las cosas a la manera de Dios y puso a un lado su propio método. Hermano, para ser salvo, usted tiene que poner de lado su propio método y hacer lo que Dios dice en su palabra. La obediencia de Pedro fue recompensada por el Señor con una gran pesca. El versículo 6 sigue diciendo, y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Y esto ilustra que toda persona que desea ser salvo, ya lo dije, debe adoptar la manera de Dios, la manera que Dios establece. Porque muchas personas están buscando la salvación de su alma por diversos métodos que Cristo no ha establecido, que Dios no ha establecido. Pero Dios dijo que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Muchas personas están buscando salvación de su alma en religiones, filosofías, tradiciones, como ya dije, en vírgenes, en santos, en personas, en costumbres. Pero Dios dice que Jesucristo es el único. Y hay un versículo que no puedo dejar de leer. Hechos 4, 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Dice ese texto así. Este Jesús, allí está Dios señalando a Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Es decir, es a quien han rechazado los hombres. Y lo siguen rechazando hoy día. Lo siguen ignorando hoy día. ¿Saben que Cristo vino a morir en una cruz? Porque celebramos una Semana Santa. 7 días de no clase, varios días de no trabajo, varios días de asueto. Sabemos que Él vino a morir, pero no hemos investigado qué significa su muerte en la cruz. ¿Cuál es el beneficio para mi vida de su muerte en la cruz? ¿Cómo puedo apropiarme de ese beneficio de su muerte en la cruz? Y este texto dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mire esto, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro que nombre, ni de varón ni de hembra. Solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Último requisito del texto para reorientar nuestra vida hacia Dios es establecer
una profunda y estrecha relación con Dios. Mira el versículo 4, algo que no podemos dejar por alto, pasar por alto. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Por qué razón Jesús hizo esto? Porque Jesús entiende y sabe que los peces están en las aguas profundas, no a la orilla. Y asimismo las bendiciones de la vida cristiana no se encuentran en una superficial relación con Dios. Las bendiciones de la vida cristiana se encuentran en una profunda, en una íntima relación con el Señor, en un serio compromiso con su obra. Allí están las bendiciones de la vida cristiana. En el versículo 7, continuando con el estudio de la porción que tenemos por delante, encontramos las evidencias de una vida reorientada a Dios. Y la primera evidencia es entender que la provisión recibida de Dios es una bendición para compartirla. Observe lo que hizo Simón Pedro con esa gran pesca. Mire. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pedro comprendió que aquella pesca abundante no provino de su habilidad, ni de su esfuerzo, ni de experiencia alguna, sino que fue propiciada por el Señor Jesucristo, quien tiene dominio sobre toda la naturaleza, sobre tierra y mar. Pedro entendió que aquella pesca era suficiente como para compartirla con los otros pescadores que estaban a su alrededor. Y de igual modo, tenemos nosotros que entender, los seres humanos, que toda bendición proviene de Dios. Todo lo que llega a nuestras manos proviene de Dios. Y es para tres cosas: para satisfacer mis propias necesidades, para satisfacer necesidades de otras personas y para satisfacer necesidades de su obra. Santiago 1:16 dice: no erréis, amados hermanos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y asimismo, la salvación del alma es gratuita, es un regalo gratuito de Dios, es de gracia. La palabra gracia significa no hay costo allí. Es de gracia, es gratuita, para que demos a otros lo que recibimos de gracia. Así lo dice Dios en Mateo 10:8. De gracia recibisteis, da de gracia. Segunda evidencia de una vida reorientada por Dios, versículo 8. Estamos dispuestos a reconocer y confesar nuestros pecados. Vamos a leer estos dos versículos. Viendo Simón Pedro, ¿viendo qué? La gran pesca que habían hecho, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Hermanos, y quiero pedirle ahora, y amigo que está aquí, que tenga un poquito de imaginación. Estas pequeñas embarcaciones eran yolas
de 2 o de 3 personas a remo. No había motor de gasolina ni eléctrico todavía. Eran pequeñas embarcaciones y tenían una tabla en el centro para sentarse los ocupantes. Y estaba allí Simón Pedro. Y estaba allí los hijos de Zebedeo. Y estaba allí sentado Jesús. Imagínese usted, cuando Simón Pedro vio aquella pesca extraordinaria que indiscutiblemente se venció las leyes de la naturaleza, y él observó a Jesús, entendió que no estaba al lado de un hombre cualquiera, sino del Mesías, del Hijo de Dios, el enviado como redentor de la humanidad. Y en la medida que usted se acerca más a Dios, usted ve más claro sus pecados. En la medida que usted se compara con Dios y no con otra persona, usted va a ver su propio pecado, porque Dios es santo, santo, santo. Y nosotros los hombres somos pecadores, pecadores y pecadores. Cuando usted se mire en un espejo y lo acerca más a usted con suficiente luz, nosotros vemos más claro nuestras imperfecciones. Así Simón Pedro, sentado justo al lado del Señor Jesucristo, pudo ver su pecaminosidad. Pero lo bueno fue que Simón Pedro lo reconoció y lo confesó. Y dijo: Señor, 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 apártate de mí, que soy hombre pecador. Yo no puedo estar a tu lado aquí, justo a tu lado, Señor. Yo soy pecador y tú eres santo. Y dice que cayó de rodillas delante del Señor. Y aquí Pedro dio los 2 pasos para ser salvo. Número 1, reconocer a Jesús como el Señor. ¿Quién es un Señor? Alguien a quien estamos dispuestos a obedecerle. Alguien a quien estamos dispuestos a someternos. Ese es un Señor. Y hay una porción en Romanos 10:8 que dice así. Romanos 10:8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Oiga, amigo, si usted piensa que la salvación es difícil, que está lejana, no, no es así. La salvación es una palabra, una actitud. Cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. ¿Qué cosa serás? Salvo. Así de sencillo es la salvación. Es un reconocer en tu corazón que Jesús es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el que murió en la cruz, que Él fue el que pagó la culpa de tus pecados, que Él fue el que cumplió la justicia divina y la pone a tu disposición. Y segundo paso de la salvación, 1 de Juan 1:8 y 9, confesar con arrepentimiento, justamente lo que hizo Simón Pedro. 1 de Juan 1:8 y 9. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese fue el momento en que Simón Pedro fue salvo. Pero pasemos al versículo 10 y veamos la cuarta evidencia de una vida reorientada hacia Dios. Es aceptar el perdón de Dios. Es aceptar el perdón de Dios.
es aceptar la justicia de Dios, es aceptar la seguridad de que solo Jesucristo puede dar. Versículo 10 y segunda parte. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Qué palabra más hermosa. No temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Ahora Jesús infunde aliento, confianza, fe, esperanza a Pedro y a sus compañeros de pesca, invitándoles a no temer y a seguirle. Y todo lo que entregan su vida a Jesucristo tendrán el aliento, la compañía, la fortaleza, la ayuda, el sustento de Dios. Pero pasemos al siguiente punto. La última evidencia del texto de una vida reorientada hacia Dios. ¿Saben cuál es? Ponemos nuestra vida a disposición de Dios. Hacemos un mejor uso de nuestra vida. Mientras estoy utilizando mi vida para mí, estoy haciendo un uso de mi vida egoísta. Mire aquí que dice el texto, versículo 10, al final. Versículo 11, perdón. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro, Jacobo y Juan aceptaron la invitación de Dios y desde ese momento se dedicaron a ganar almas para el reino de los cielos. Pedro, Jacobo y Juan y otros pescadores entendieron que las cosas celestiales tienen más valor que las cosas materiales. Y hoy día Jesucristo sigue llamando a seguirle, a reconocerle como Señor y Salvador de nuestra vida, a dejar atrás nuestro pasado y dedicar a Él nuestro presente y nuestro futuro. Usted no tiene que dejar su trabajo, a menos que el Señor lo llame para que le sirva a tiempo completo. Usted no tiene que dejar su trabajo, su familia, sus estudios, su vida cotidiana. Usted solo tiene que, en todo tiempo y circunstancia, permitir que Dios utilice su vida para bendecir a otros. Entonces, hermanos y amigos aquí presentes, esta porción nos ha enseñado el llamado de Dios a reorientar nuestra vida hacia Él. Vamos a pasar a un momento de evaluación personal. Vamos a revisar nuestra vida. Vamos a examinarnos a nosotros mismos. ¿De qué manera has estado utilizando tu vida? ¿Entraste en los propósitos de Dios o estás viviendo tus propios propósitos? En Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesucristo dice: venid a mí y yo os haré descansar. Venid a mí y hallaré descanso para vuestras almas. Hermano en Cristo, pidamos a Dios en oración que nos ayude a reorientar mejor nuestra vida para Él, para darle mejor uso, para darle el uso que Dios quiere. Y amigo que todavía no te has reconciliado con Dios a través de Jesucristo, yo quiero orar por ti en este momento. Yo quiero hacerte una invitación. Que en el silencio de tu asiento tú experimentes un encuentro personal con Jesucristo, así como pasó con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un fructífero para Dios a partir de ahí. Él escribió varios libros de las Escrituras. El apóstol Juan, que estaba allí, fue un fructífero para Dios. Escribió varios libros de las Escrituras. Dios lo utilizó para bendecir a su pueblo,
para bendecir la humanidad. Pedro y Juan fueron el dúo dinámico de la predicación de la palabra. Dios tiene planes para ti. Permite que Dios te use para su obra. Pero tienes que dejar que Cristo suba a tu vida y dirija tu vida. Dios Padre Celestial, alabado y bendecido sea tu nombre en este momento. Oh Señor, tu palabra ha sido un refrigerio, pero ha sido una exhortación. Ella ha venido a nosotros hoy, en este momento, y nos ha hablado de manera personal. Ella nos ha mostrado lo que tú quieres que seamos, la manera como tú quieres que usemos nuestra vida, la manera como tú quieres que entremos en tus propósitos. Tus propósitos son de carácter espiritual. Señor, guíanos hacia allá. Quiero rogarte por cada hermano en Cristo que está aquí, por cada persona que aún no ha dado el paso de fe hacia la cruz, para que tú obres en este momento en cada corazón, Señor. Hermano en Cristo, quiero invitarte a que pidas ahí en oración a Dios para que te ayude a tú servirle mejor, a tú consagrarte mejor a Él, a tú ser mejor hijo, mejor creyente, mejor siervo, mejor servidor. Y amigo que no te ha convertido a Cristo todavía, quiero hablarte a ti ahora. Quiero pedirte, quiero decirte que este es un momento propicio para dar un paso de fe en pos de Jesucristo. En el silencio de tu asiento, eleva tu petición a Dios y pide que Jesucristo venga a tu vida, que tú lo aceptas como Señor y Salvador, que tú le abres la puerta de tu corazón. Así dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré a Él y me quedaré con Él y cenaré con Él. Es decir, permaneceré con Él. Ábrele tu corazón a Jesucristo para que Él reine en tu vida, para que Él guíe tu vida, para que Él dirija tu vida. Pídele a Dios perdón. Preséntale tus pecados y pídele perdón en el nombre de Jesucristo. Reconócelo como Señor y Salvador personal. Y en actitud de arrepentimiento, entrégale tu carga. Y dice la palabra, serás salvo. He aquí el tiempo aceptable. He aquí el momento propicio. Dios espera tu oración. Todos estamos orando y con la cabeza baja, evaluando nuestra vida delante de Dios. Pero si usted ha hecho una decisión por Cristo en esta mañana, si usted oró a Dios pidiendo que Cristo le salve, que Cristo se haga cargo de su vida, de su pasado, si usted cayó de rodillas delante de Cristo y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero si usted le pidió perdón, dice la palabra, usted es salvo. A partir de ese momento fue salvo. Porque dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y la hace, tiene vida eterna y no vendrá condenación y ha pasado de muerte a vida. Y yo quiero dar gracias a Dios por ti, si diste ese paso de fe. Todos estamos con la cabeza baja y orando y evaluándonos.
Pero yo quiero dar gracias a Dios por ti si tomaste una decisión por Cristo. Y quiero pedirte que levante tu mano, porque quiero orar por ti. Dar gracias a Dios por ti. Pedir a Dios que te dirija, que te cuide, que te proteja de los ataques del maligno. Amén. Vi tu mano. Gloria a Dios. Deje la mano levantada, por favor, para que los diáconos puedan acercarse a usted ahorita y ayudarle a crecer en la fe. Queremos ayudarte a crecer en la fe. Alguien más. Queremos discipularle, enseñarle los pasos, los primeros pasos en la fe cristiana. Alguien más, que no se avergüence. Porque dijo el Señor Jesucristo, si alguien se avergüenza delante de mí, delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Una vez más, ¿alguien más para yo orar por ti? Señor, gracias. Señor, gracias por el fruto de tu palabra. Gracias porque tu palabra hoy no regresó vacía, Señor. Y sabemos que ella cayó a los corazones de aquellas personas que aún no han tomado decisiones, pero allí tú la harás germinar en tu tiempo, Señor. Tú lo has prometido. Gracias por esta alma que ha venido al conocimiento de la verdad, de la salvación. Ha entrado en el camino, en la verdad, en la vida que es Jesucristo. Protégela, Señor, cuídala, dale crecimiento espiritual, dale fidelidad, dale firmeza. Oh Padre, obra en ella transformación, como tú dices en tu palabra, Señor. Dale transformación a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra en esta iglesia. Completa tu obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos y amigos, gracias por su tiempo. Dejamos el resto en manos del Señor.